Bueno, le damos la bienvenida desde la IDEF y la Defensoría General de la Nación. Damos así inicio a una nueva conferencia magistral organizada por la Coordinación General de la AIDEF. El día de hoy el tema será el derecho a... Por favor, bueno, ante todo, empiezo con las cuestiones del Zoom. Por favor, pedimos que controlen sus micrófonos desde ya. Eso le vamos a agradecer particularmente. Decía que el día de hoy, entonces, el tema será el derecho a morir con dignidad, su abordaje en el derecho comparado, que estará a cargo del profesor, doctor Luis Fernando Niño. Hemos recibido más de 350 inscripciones, así que, como siempre, les agradecemos a todas las defensorías públicas que forman parte de la IDEF. Por favor, reiteramos que controlen sus micrófonos. Como decía, entonces les agradecemos a todas las defensorías y asociaciones que forman parte de la IDEF por difundir esta actividad. Como habrán visto, la actividad se está grabando en este momento, así que pronto, una vez que finalice, será difundida por la IDEF y por la Defensoría General, y la subiremos a nuestro canal de YouTube. Vuelvo a reiterar entonces que por favor controlen los micrófonos, que los mantengan apagados. En lo posible les recomendamos que mantengan sus cámaras encendidas. Como siempre también, dado que esta actividad vamos a otorgar certificado de asistencia, le vamos a pedir que completen sus datos en el link que vamos a pegar ahora en el chat. Pedimos que por favor los datos que los completen solamente en el formulario, cuyo link van a ver ahora en el chat, y no en el chat. El chat, en todo caso, pedimos que por favor lo dejen liberado para solamente formular comentarios y preguntas al expositor, que una vez que finalicemos, ahí le daremos lectura y generaremos un intercambio al finalizar su exposición. Bueno, entonces, sin más, paso a presentar al profesor Luis Fernando Niño. Esta ocasión lo haré yo, la doctora Martínez no va a poder estar aquí presente, así que tengo el honor de presentarlo a Luis Niño. Él es abogado con diploma de honor por la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Criminología por la misma Universidad de Buenos Aires, es doctor en Derecho cum laude por unanimidad por la Universidad de Salamanca del Reino de España, es profesor titular consulto a cargo de la Cátedra de Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Consejo Directivo de la misma facultad, es cofundador y primer director de la Maestría en Criminología de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, es docente del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, ILANUD, con sede en San José de Costa Rica, es docente de Filosofía y Teoría de la Pena en la Maestría en Criminología, doctora Lolita Anillar de Castro, con sede en Maracaibo, Venezuela, es miembro de honor del IBCCRIM, Instituto Brasilero de Ciencias Criminales, con sede en San Pablo, Brasil, es profesor distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, de Cuba, miembro de honor de la Academia Cubana de Ciencias Penales, es miembro del Consejo Consultivo Internacional de la Revista de Derecho Penal de la Fundación de Cultura Universitaria del Uruguay, es ex vocal y ex presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, con sede aquí en Buenos Aires, es autor de numerosos libros y artículos de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Criminología y Bioética, y asimismo ha dado numerosos cursos y conferencias dictados en distintos países de Latinoamérica y de Europa. Bueno, con esto es apenas un resumen de su largo CV, de su largo currículum, así que sin más le cedo la palabra al doctor Luis Niño. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Tiene la palabra, gracias.
Muy bien, buenas tardes a todas y todos quienes componen este auditorio virtual. Ojalá que vuelva a lo presencial. Agradezco a la señora Defensora General de la República Argentina, la doctora Estela Maris Martínez, la convocatoria a participar en este importante evento y ciclo de conferencias, y al doctor Sebastián van den Dogen por su eficiente tarea de coordinación y su presentación tan cordial. El tema al que me voy a referir se vincula con el de mi tesis doctoral, defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca, en España, en abril de 1992, hace ya 30 años, y publicada bajo el título Eutanasia, morir con dignidad, consecuencias jurídico-penales. En aquella oportunidad limité el objeto de análisis al ámbito de la medicina, concentrando mi atención en los actos de los profesionales de esa rama del saber, como lo haré hoy. Pero asumiendo desde ya, en uno y otro caso, una perspectiva bioética en el sentido originario de este neologismo, que fue acuñado por el oncólogo estadounidense Van Rensselaer Potter en 1970, como una ciencia de la supervivencia, redefinida por él mismo un año más tarde, en 1971, como un nuevo tipo de ciencia de la vida y un puente entre la cultura científico-técnica y la cultura humanista. Y no puede sorprender que haya sido un médico especialista en cáncer quien pergeñara y diera nombre a este conjunto interdisciplinario de conocimientos, la bioética, si se toman en consideración, por ejemplo, las posibilidades que otorgaba ya en ese entonces los avances técnicos registrados respecto de reanimación cardiorrespiratoria, ventilación artificial, aplicables en principio a discreción por un equipo médico a personas con grave y permanente deterioro físico y o psíquico que tal vez no desearan ese sostén. Y si se repara paralelamente en el concepto de salud consagrado por la Organización Mundial de la Salud desde su constitución en 1948 como estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedad. Vale consignar también inicialmente que pocos años más tarde, en 1983, dos profesores de ética, Tom Botham y James Childress, publicaron en la Universidad de Oxford, bajo el título Principios de Bioética Médica, otra obra fundamental para el desarrollo de esa nueva matriz teórico-práctica, la bioética, en la que formularon 4 principios destinados a regir en el campo de la investigación científica, de la medicina, de los cuidados de la salud y también en el de las relaciones entre médicos y pacientes. Son ellos: beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. Los 3 primeros se dirigen principalmente al médico y el cuarto se postula en cabeza de la persona asistida. El primero, beneficencia, impone la obligación del médico y de sus auxiliares de proveer al bien de la persona a la que asiste. Ligado al primero, el de la no maleficencia prohíbe al facultativo la causación de cualquier tipo de daño a la o el asistido. Atención con esto. Va la beneficencia, no maleficencia. El principio de justicia obliga a tratar a toda persona de igual modo, con independencia de sus condiciones. Y el cuarto principio, el de autonomía, reivindica para todo individuo de la especie la capacidad de autodeterminarse respecto de las situaciones que le atañen. Pues bien, toda vez que mi cometido esencial, explícito en el propio título de esta disertación, es el presentar y eventualmente criticar los distintos abordajes emprendidos para encarar la problemática del morir sin abdicar de la autonomía que nos distingue de otros seres vivos, haré referencia, en primer lugar, a lo sucedido en mi país de 30 años a esta parte, precisamente. Y he de consagrar el posterior segmento al panorama internacional, ensayando un paralelo precisamente en términos de bioética entre las soluciones diseñadas por legisladores de otros países y las actualmente vigentes en Argentina.
Habida cuenta de que cuando se habla de muerte digna suele incluirse el término eutanasia, me venía impuesto por el tutor de tesis en Salamanca, es preciso desde un inicio perfilar acabadamente ese concepto para diferenciarlo de las especulaciones eugenésicas y económicas que tuvieron su clímax en Alemania durante el nazismo. No hablamos de la Edad Media, apenas 83 años nos separan de la fecha en que Adolf Hitler facultó al jefe de su Cancillería, Philipp Buller, y a su médico personal, Karl Brandt, para organizar, bajo el eufemismo Gnadentod, muerte compasiva o por misericordia, el exterminio de miles de personas física o psíquicamente enfermas, reputadas incurables. Y, lamentablemente para nosotros, los abogados, fue un célebre penalista, Karl Binding, ni más ni menos, quien, junto al médico psiquiatra Albert Oge, hubo de redactar en 1920 un ensayo que sirvió de guión para esas atrocidades, refiriéndose a lo que ellos denominaron vidas sin valor vital, en una siniestra conjunción de eugenesia y economía política. Ese sombrío antecedente me llevó a adoptar, desde el comienzo de mis estudios sobre el tema, una definición que condiciona la anticipación intencional de la muerte de otro como acto médico a partir de la inclusión de dos notas insoslayables: el exclusivo interés del o la paciente y la inminencia de su deceso debido a grave enfermedad o accidente. Por lo demás, debía tener presente que el milenario juramento atribuido a Hipócrates prohibió a los médicos durante 25 siglos practicar lo que podemos denominar eutanasia activa directa, por aplicación del principio de no maleficencia recogido por los recordados filósofos contemporáneos Beauchamp y Childress. En ese sentido, vale señalar que fue apenas en 2017, en ocasión de la 68ª Asamblea General de la Asociación Médica Mundial, celebrada en Chicago, en Estados Unidos, que se incluyó en el texto de la Declaración de Ginebra de 1948, de dicha asociación, la cláusula que compromete a todo miembro de la profesión médica a respetar la autonomía y la dignidad del paciente. Y que fue en esa misma reunión, 5 años atrás, que se reemplazó la frase atribuida a Hipócrates y recogida por Galeno: jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me solicite, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, por otra, que es la que luce actualmente, que en reconocimiento de esos dos bienes, autonomía y dignidad, en cabeza del paciente, rezan actualmente velar con el máximo respeto por la vida humana. El panorama que arrojaba el derecho comparado en 1985, cuando inicié la preparación de esta tesis, no era propicio para posturas de avanzada en la materia tampoco. Los intentos de brindar un fundamento legal a la eutanasia activa directa en los Países Bajos, que era practicada por algunos médicos al dudoso amparo de unas directrices de procesamiento de la Fiscalía General y de las decisiones del Tribunal Supremo, solo se concretaron en Países Bajos, antes Holanda, en abril del 2002, convirtiéndose así en el primer país en autorizar por ley este tipo de intervención. Porque desde el 1 de enero de 1990, que se empezaron a recoger datos, y hasta entonces, hasta el 2002, apenas existía una orden ministerial, lograda mediante trabajosos acuerdos del fiscal general ante aquel Tribunal Supremo con la Asociación Médica Holandesa. Bien, tras 6 años y medio de estudios iniciados en España y continuados en Argentina, sumados a numerosas entrevistas con profesionales del arte de curar y a visitas a unidades hospitalarias de terapia intensiva, me limité entonces a proponer una reforma puntual del vetusto Código Penal argentino, vigente desde hace un siglo, pero objeto de más de 900 reformas en ese lapso hasta el presente. Mi iniciativa consistía en complementar, y esto es una técnica que se da en el derecho comparado, como veremos, el tratamiento del delito de instigación y ayuda al suicidio, previsto y penado con prisión de 1 a 4 años en el artículo 83 de ese Código Penal argentino vigente,
curiosamente inalterado este precepto hasta el presente, pese a esa multitud de modificaciones introducidas, y complementarlo entonces mediante la introducción de una fórmula tendente a extraer del universo de los delitos y las penas determinadas modalidades de tratamiento practicadas o dirigidas por médicos. Entonces, lejos de pretender situarme a la vanguardia, pero en base a un razonamiento de dogmática penal, estimé, ajustado a derecho, dejar fuera del marco del precepto proyectado a la citada eutanasia activa directa. Lo dejé fuera, limitándome entonces a justificar dos modalidades de procedimientos encuadrables respectivamente en la eutanasia pasiva y en su específica variante contemporánea, la adistanasia o antidistanasia, la abstención o retiro de los medios artificiales de reanimación, y a reputar genéricamente atípica por conglobación la eutanasia activa indirecta o de doble enlace. La propuesta entonces era la siguiente, artículo 83 bis, ¿verdad? Que no será punible la abreviación del curso vital de una persona cuyo deceso se reputare inminente a raíz de grave enfermedad o accidente, cuando fuere causada por un médico o bajo su dirección en establecimiento sanitario acreditado, contando con el acuerdo libre y expreso del paciente, actual o previamente formalizado, o con el consentimiento de sus representantes legales, ya que ya no se hallara en condiciones psicofísicas de prestarlo, en virtud de alguno de los siguientes actos. Primero, retiro de los medios artificiales de reanimación de las funciones cardiorrespiratorias en estados comatosos irreversibles. Luego diremos qué variación pudo haber en ese sentido. Estados comatosos irreversibles, juzgados tales, según dictamen emitido con anterioridad por dos médicos especialistas distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección haya de practicarse. Segunda, abstención o retiro de las medidas terapéuticas de cualquier índole destinadas a combatir patologías intercurrentes o nuevas manifestaciones de un proceso patológico ya diagnosticado, cuando se las juzgare desproporcionadas respecto del caso, tomando en cuenta los padecimientos o mortificaciones que su implantación o mantenimiento ocasionaría al afectado en relación con su nula o escasa efectividad, según dictamen emitido con los requisitos previstos en el número anterior. Y tercero, el que sería atipicidad por conglobación, suministro proporcionado de sustancias analgésicas, sedantes o ansiolíticas destinadas a aliviar los padecimientos físicos o psíquicos del asistido, aprobado por los médicos especialistas distintos de aquel por quien o bajo cuya dirección tuviera lugar tal suministro. Y concluía, las medidas previstas no implican en aquel entonces el retiro de los medios de hidratación y nutrición, así como la de aquellas relativas a higiene y cuidados propios de la situación del asistido, hasta tanto se comprueba su muerte en los términos de la ley 24.193, que es la ley que rige la ablación y trasplante de órganos hasta el presente. Y complementando esa tríada de modalidades de actuación, incluía la posibilidad de llevar a cabo terapias experimentales, siempre que mediara acuerdo del asistido o consentimiento formal de sus representantes, y que la ponderación de probables ventajas y riesgos derivados de esa experimentación se justificase en función exclusiva del interés del afectado. Bien, a raíz de la publicación del libro que sintetizaba mi tesis doctoral, ustedes dirán, pero esto parece que solamente está hablando de su tesis doctoral. Sin embargo, verán cómo se inserta en la historia de la bioética en relación con este tema en particular. Conocí a un conjunto importante de eminentes médicos, entre ellos el doctor Carlos Gerardi, que era director del Comité de Ética del Hospital de Clínica José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires, y José Alberto Mainetti, médico y filósofo de la Universidad Nacional de La Plata. Y un valioso fruto de esos encuentros fue la creación de la primera Asociación Argentina de Bioética, que en su momento tuvo sede en Mar del Plata,
dependiendo de la universidad de esa ciudad. Siendo socia fundadora también, entre otras, Gladys Mackison y demás, una conocida de todos nosotros, que es la doctora Estela Maris Martínez, que había realizado su tesis doctoral sobre la manipulación genética y su relación con el derecho penal, también en Salamanca. Entonces, paralelamente, gracias a los beneficios de esa interdisciplina, de este encuentro entre los médicos y los abogados, tuve ocasión de modificar la fórmula inicial, actualizándola al compás de nuevas categorías incorporadas por la medicina intensiva, y en consecuencia hube de sustituir la referencia a los estados comatosos irreversibles por dos diagnósticos clínicos diferenciados: estados vegetativos persistentes y permanentes, respectivamente, distinguiendo así el acto médico de retiro de los medios artificiales de reanimación de las funciones cardiorrespiratorias en estados vegetativos persistentes del consistente en retiro de los medios de hidratación y nutrición ya en estados vegetativos permanentes. Y ese proyectado artículo 83 bis no tuvo acogida en los legisladores. Se intentó tratarlo sobre tablas cuando hubo algunos proyectos sobre la ley de los derechos de los enfermos, pero sirvió de base para la confección de los capítulos 33 y 34, referidos al cuidado del paciente incurable y a la problemática de la eutanasia y el suicidio asistido, en el primer Código de Ética para el Equipo de Salud de la Asociación Médica Argentina, el que fui designado relator en el año 2000, y con transcripción textual en diversos pasajes de tales apartados específicos, los que se refieren justamente al enfermo incurable y a la problemática de la eutanasia y el suicidio asistido. Se pueden consultar en la página de la AMA, de la Asociación Médica Argentina, en internet, y se puede observar cómo esta fórmula que acabo de dar está transcrita prácticamente textualmente. Este código cuenta con 3 ediciones, y la última es de la Universidad de Mendoza, de Cuyo, no la de Cuyo, sino la de Aconcagua, pero de Mendoza, Argentina. Y ha sido traducida a 12 idiomas: inglés, francés, portugués, griego, ruso, árabe, hebreo, italiano, japonés, holandés, alemán y checo. Bien, una prueba de la enorme influencia de dicho documento y de su plena vigencia en términos bioéticos le proporciona el hecho de que hay 15 citas a su articulado en el recentísimo Manual sobre los Derechos de los Pacientes para el Equipo de Salud, elaborado por el Ministerio de Salud de la Nación, publicado en Buenos Aires en octubre de 2020. Y en la senda abierta por dicho ordenamiento deontológico, por este Código de Ética para el Equipo Médico, se promulgó la Ley Nacional 26.529 de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado, que es del 19 de noviembre de 2009, y luego reformada por Ley 26.742, publicada el 24 de mayo de 2012. Por la primera de esas normas se incluyó el elenco de derechos del paciente, el de aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos con o sin expresión de causa, como así también revocar posteriormente su manifestación de voluntad, con un añadido desde ya que lo torna sumamente singular en el plano internacional sobre el tópico. Se reconoce derecho a intervenir a niñas, niños y adolescentes en los términos de la Ley de Protección Integral de sus Derechos a los fines de la toma de decisión sobre terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o su salud. Y la segunda de dichas leyes incorpora un párrafo que consolida el respeto por la autodeterminación del enfermo o accidentado en las situaciones que prolijamente describe. En el marco de esta potestad, el paciente que presente una enfermedad irreversible, incurable, o se encuentre en estadio terminal, conjunción disyuntiva, o se encuentre en estadio terminal, o haya sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación, informado en forma fehaciente, tiene el derecho a manifestar su voluntad en cuanto al rechazo de procedimientos quirúrgicos,
de reanimación artificial o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación con la perspectiva de mejoría o produzcan un sufrimiento desmesurado. Y concluye añadiendo que también podrá rechazar procedimientos de hidratación o alimentación cuando los mismos produzcan como único efecto la prolongación en el tiempo de ese estadio terminal, irreversible o incurable. Entonces, como se puede apreciar, en la primera oración se contempla la opción por la modalidad que en la tesis doctoral se señaló como eutanasia pasiva, incluyendo la adistanasia o antidistanasia. Pero a párrafo siguiente, el legislador profundizó en el reconocimiento de derechos del paciente hasta admitir el de dar fin a la propia existencia sin interferencia de terceros, puesto que a ello conduce inexorablemente la abstención o cese de las maniobras de hidratación y nutrición ante el rechazo actual o previamente formalizado por parte del paciente. Bien, en concordancia con este nuevo horizonte normativo, el 7 de julio de 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió confirmar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Neuquén que declaraba que no corresponde siquiera que un órgano judicial se expida concediendo autorización ante la petición de los parientes de un individuo en estado vegetativo permanente tendente a la suspensión de toda medida de soporte vital a su respecto, incluidas la hidratación y la nutrición, por cuanto se trata del ejercicio de un derecho del paciente, aludiendo, además de las normas de la 26.529, 26.742, del artículo 19 de la Constitución Nacional, que deja a salvo de la autoridad de los magistrados las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero. Ahora bien, dado que el artículo 11 de la Ley de los Derechos del Paciente no solo prevé las directivas anticipadas como método de formalizar la voluntad del paciente, sino que ordena al médico a cargo del caso a respetarlas, y dice, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas, las que se tendrán como inexistentes, cabe colegir que en este fallo el máximo tribunal nacional diferenció la abstención o el retiro de cualquier medida de soporte vital, incluyendo la hidratación y la nutrición artificial, de las referidas prácticas eutanásicas, sentenciando en suma que esa última frase del texto legal de prácticas eutanásicas apunta a desterrar exclusivamente la que en mi tesis doctoral quedó definida como eutanasia resolutiva activa directa. En efecto, si conjugamos el marco de autonomía diseñado por la referida Ley Argentina de los Derechos del Paciente con el reconocimiento del derecho a recibir cuidados paliativos integrales en el proceso de atención de su enfermedad o padecimiento, que ella misma consagra, corresponde concluir que en el derecho argentino se ha franqueado el acceso a la disposición de cada individuo respecto de su propio curso vital y que la veda para el desarrollo de maniobras eutanásicas se circunscribe a la modalidad activa directa. Además, en términos estrictamente médicos, la facultad de la persona asistida de rechazar todo procedimiento de soporte vital, incluyendo los de hidratación y nutrición artificial, unida al derecho de recibir cuidados paliativos, completan el cuadro de lo que los profesionales del arte de curar denominan hoy tratamiento de fin de vida, consistente precisamente en la abstención o retiro de aquellos procedimientos básicos de sostén vital, sumada a la sedación progresiva, típicamente a base de morfina y de benzodiazepinas como el midazolam, con oxigenación por máscara u otro medio de ventilación mecánica, y la prevención y control de situaciones tales como las úlceras habituales en la postración de larga data, los procesos infecciosos derivados de heridas quirúrgicas. Y es importante puntualizar que este tratamiento de fin de vida en esa fase terminal, en general, el lapso vital no excede de una semana. Lo digo por lo que veremos luego en cuanto a la legislación comparada. Entiendo pues que por una vía diversa a la adoptada en legislaciones como la española, a la que seguidamente he de referirme,
y en iniciativas parlamentarias como las existentes actualmente en Portugal, Perú, Chile y Uruguay, el legislador argentino sentó las bases para el reconocimiento del derecho de todo ser humano de decidir el desenlace de su propia vida, y lo ha logrado a partir de la deontología médica, retomando y profundizando el surco trazado por el Código de Ética para el Equipo de Salud, a cuya redacción en esa específica materia tuve el honor de contribuir, como quedó dicho. Por añadidura, esa clara ampliación de potestades en cabeza del paciente se extiende, como señalé, a toda persona, independientemente de su nacionalidad y lugar de residencia, y al universo de las niñas, niños y adolescentes, facultados a intervenir en los procedimientos destinados a la toma de decisiones que involucren su vida o su salud, de acuerdo, además, con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, el artículo 12, que establece el derecho de todo niño o niña de expresar su opinión y de que se tenga en cuenta esa opinión en todos los asuntos que le afecten. Volviendo entonces a esos 4 principios de bioética aplicados al campo médico, se dan cita aquí: la autonomía del o la paciente, la justicia al ampliarse el elenco de individuos habilitados para intervenir en la toma de decisiones, y la beneficencia en el obrar del profesional, centrada en la sedación paliativa y en los demás cuidados de esa fase, al tiempo que se evita transgredir la máxima de no maleficencia, cifrada en la frase primum non nocere, ante todo no dañar, de aquel juramento hipocrático tradicional. Pasemos rápidamente a explorar el estado de la cuestión de la muerte digna en el derecho comparado. En Europa hasta el presente, fuera de los 3 países que conforman el acuerdo de cooperación intergubernamental identificado con el acrónimo Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, ha sido España el único Estado, hasta el momento, en cuyo ordenamiento jurídico se ha incorporado formalmente la modalidad eutanásica ya referida, la activa directa, llevada a cabo por el médico, junto al suicidio médicamente asistido, que es la otra modalidad reconocida por la Ley Orgánica 3/2021, que es del 24 de marzo, está publicada el 25 de marzo de 2021, pero recién comenzó a regir a mediados del año pasado, hace menos de un año. En otras palabras, como lo explica la ley, se legalizó la administración directa por el médico al paciente de una sustancia letal, o la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario de una sustancia de manera tal que se la pueda autoadministrar para causar su muerte. Se ha cuestionado a la ley española el hecho de habérsela presentado como un fruto de larga y extenso debate social, cuando en rigor tal debate se instaló y se potenció a través de las redes sociales, fundamentalmente mediante encuestas confeccionadas por organizaciones no gubernamentales empeñadas en lograr la legalización de tales mecanismos, que aumentaron en el 2020, año en el que, como todos sabemos, se desató la pandemia que aún aflige a todo el planeta. Casualidad, tal vez. Otro punto controvertido es el del incumplimiento, durante el respectivo trámite parlamentario, del requisito previsto en el artículo 561, inciso octavo, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial de España, que prescribe que se someterán a informe del Consejo General del Poder Judicial los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre leyes penales y normas sobre el régimen penitenciario. No se cumplió con eso. Pero más allá de tales reparos, la aparente amplitud de la nueva norma española se desdibuja en cuanto al universo que resulta efectivamente alcanzado por sus disposiciones. La ley excluye de su ámbito de aplicación a los menores de edad, así como a los adultos afectados por una discapacidad mental que les impida formar y expresar una decisión autónoma, madura y genuina, como dice la ley española. De igual modo, quedan fuera del marco regulatorio toda persona extranjera que carezca de residencia legal en España, o cuando menos un certificado de empadronamiento no inferior a 1 año. En suma, solo se contempla, a efectos de implementar alguno de los procedimientos previstos, la voluntad de individuos españoles o residentes legales
mayores de edad y psíquicamente capaces. También es de interés añadir, sobre todo en el tren de comparaciones, que la duración mínima del trámite a partir de la primera solicitud del paciente es de 3 semanas, si se computan los 15 días naturales que deben separar tal petición de la segunda, y un periodo deliberativo de otros 5 días que se inicia una vez formalizada esta última. Piensen en lo que les decía respecto del tratamiento de fin de vida que se practica en los hospitales, en las clínicas y en los lugares privados. En Portugal, una iniciativa parlamentaria que refleja una directa influencia de la ley orgánica española ha recibido proyecto el 29 de noviembre de 2021 un segundo y definitivo veto, cuando menos respecto de la actual composición del Parlamento de la Asamblea de la República Portuguesa, por parte del presidente Marcelo Rebelo de Sousa. A través de un comunicado oficial, el presidente Rebelo de Sousa propuso, en primer lugar, que los parlamentarios se aclaren en cuanto a la virtual contradicción de distintos tramos del proyecto, porque por ahí se habla de enfermedad incurable y fatal, entendiendo por tal una que determine la muerte, para la concesión del permiso de anticipación de óbito del paciente, por uno de estos dos modos, ¿no? La inyección directa por parte del médico o la posibilidad del suministro, en tanto que en otro se refiere a enfermedad incurable, aunque no fatal, y en un tercero se alude simplemente a enfermedad grave. En segundo término, y para el caso de que no se estimase exigible la situación de doença fatal, de enfermedad fatal, como requisito, solicitó el presidente de Portugal, a fines del año pasado, que se reflexione sobre tal alteración, por corresponder a un cambio considerable de ponderación de los valores de vida y de la libre autodeterminación en el contexto de la sociedad portuguesa. Y, apoyándose en los términos de la acordada emitida por el Tribunal Constitucional de Portugal, el presidente recordó la diferencia señalada por dicho órgano judicial entre los ordenamientos jurídicos europeos, holandés, belga, luxemburgués, que admiten la eutanasia sin que el paciente sufra de una enfermedad fatal o en fase terminal, y la exigencia inversa por parte de aquellos del continente americano, citando al respecto el canadiense, erradamente el colombiano, porque lo explicaremos más adelante, no está legalmente reconocida la eutanasia activa directa en Colombia, y los estados federados de Oregon, Washington, Vermont, California, Hawái, Nueva Jersey, Maine y el Distrito de Columbia, a la hora de despenalizar el suicidio asistido. Admitiendo entonces que la Asamblea prefiera optar por alinearse con los 3 países del Benelux y hoy también por España, el mandatario portugués preguntó expresamente a los parlamentarios el motivo de una solución tan drástica y radical, y si tal visión se corresponde con el sentimiento dominante hoy en la sociedad portuguesa, y vetó el proyecto. En los países de Iberoamérica no existe hasta el momento una legislación que permita la eutanasia activa directa como acto médico. En Uruguay se prevé hasta hoy tan solo la eventual exención de pena, y eventual exención de pena, para el autor de un suicidio asistido. En Colombia, por obra de la Corte Constitucional, a partir de un fallo del 20 de mayo del 97, aunque se declaró exequible, o sea, provisto de efecto jurídico, el artículo 326 del Código Penal, que pena en forma atenuada, como ocurre también en España, sigue ocurriendo, que pena en forma atenuada el homicidio por piedad, se añadió a tal decisión la advertencia de que en el caso de los enfermos terminales, esto lo dice así el Tribunal, la Corte Constitucional colombiana, en que concurra la voluntad libre del sujeto pasivo del acto, no podrá derivarse responsabilidad para el médico autor, pues la conducta está... Y al tiempo exhortó el Congreso para que en el tiempo más breve posible, conforme a los principios constitucionales y elementales consideraciones de humanidad, regulara el tema de la muerte digna. Empero, ninguno de los diversos proyectos de ley habidos en ese país desde aquel pronunciamiento en torno a esta cuestión ha logrado su concreción en el ordenamiento jurídico de ese país. Por eso alertaba yo
que fue errada la mención del presidente de Portugal, incluyendo a Colombia, entre los países que cuenten con legislación sobre la materia. La iniciativa más reciente en tal sentido había sido impulsada por el diputado Juan Fernando Reyes Curi, del Partido Liberal. En esta proponía acoger la exhortación formulada por la Corte Constitucional, autorizando el procedimiento de muerte médicamente asistida en base, una vez más, a parámetros: ser mayor de 18 años de edad, poseer capacidad y competencia mental para expresar el consentimiento libre, inequívoco e informado, presentar una enfermedad terminal o enfermedad incurable avanzada asociada a un sufrimiento por la dolencia y la exclusiva participación de un profesional de medicina en el procedimiento. Bien, con 78 votos contra 65, la Cámara de Representantes colombiana rechazó el proyecto en el segundo debate celebrado al respecto el 16 de noviembre de 2021, hace 6 meses. Corresponde añadir que meses antes había tenido lugar un avance hacia la autorización del acto médico eutanásico sin verificarse una enfermedad o accidente en fase terminal, pero mediante sentencia del 22 de julio de 2021, la Sala Plena de la Corte Constitucional, tras una reseña de los distintos casos tramitados en las últimas décadas en relación con la problemática del morir con dignidad, seguida de una clara exposición de las 3 maneras de ejercitar tal derecho fundamental, resolvió una vez más declarar exequible, o sea, provisto de efecto jurídico, el artículo que prevé y pena el homicidio de propiedad, dejando a salvo, una vez más, no obstante, que no se incurre en tal delito cuando la conducta sea efectuada por un médico, realizada con el consentimiento libre e informado, previo o posterior al diagnóstico del sujeto pasivo del acto, y siempre que el paciente padezca un intenso sufrimiento físico o psíquico, proveniente o bien de lesión corporal o de enfermedad grave e incurable. Y una vez más, la Corte Constitucional reiteró su exhortación al Congreso de la República para que resuelva algo en una ley. Pero la ausencia de esa ley ha dado lugar a lamentables peripecias para zozobra de los principales interesados. También existe proyectos sobre la materia en Uruguay y en Perú. Los hemos debatido, casualmente, el pasado año con los estimados colegas Diego Silva Forné, de Uruguay, y con Iván Meini, de Perú. En el caso uruguayo, la iniciativa, data de marzo de 2020, presenta claras analogías con la ley española. Conforme a ella quedaría exento de responsabilidad el médico que, actuando de conformidad con las disposiciones previstas en el texto y a solicitud expresa de una persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable, o afligida por sufrimientos insoportables, le da muerte o le ayuda a darse muerte. Como cabe apreciar, el universo al que va dirigida la normativa también queda circunscrito a personas mayores de edad, psíquicamente normales. Igualmente, en este caso, ha de contarse con una segunda opinión profesional, a la manera de la dupla médico responsable y médico consultor, que también tiene la ley española. Y en cuanto a la duración total del trámite propuesto, su implementación demandará cuando menos 18 días, los 15 que deben separar las 2 entrevistas con la o el paciente, y los otros 3 que deben transcurrir cuando menos entre la segunda entrevista y la declaración formal de persistencia en su actitud por parte de la persona afectada, conforme lo establecen los artículos 3 y 4 del proyecto uruguayo. En cuanto a Perú, el proyecto 6.976/2020, que se presentó en realidad el 21 de enero de 2021 por parte del diputado Gino Costa Santolaya, prevé, como en los casos anteriores, las 2 modalidades de prestación de ayuda para morir: la administración directa o la prescripción y suministro de aquella, para que pueda autoadministrársela en el establecimiento sanitario o en su domicilio la o el paciente. Respecto de los cuadros en los que correspondería proceder a tal prestación, conforme a este proyecto de diputado peruano, se observa un tratamiento que también es impreciso. En el artículo 1 se alude a los supuestos especificados en el presente texto. Esto nos conduce a procurar los supuestos en el artículo 3, que es el de las definiciones. En el inciso 5 de este último se alude a enfermedad en fase terminal, sin alusión a otras situaciones. En el inciso 6 ocurre lo propio,
pues la petición expresa del o la paciente ha de suceder a consecuencia de una enfermedad terminal, pero al abordar los requisitos para la solicitud de la eutanasia, en el artículo 4, inciso primero, el artículo siguiente, se amplía difusamente el espectro de casos pasibles de englobar en el marco legal, y a continuación de aquel concepto puntualmente definido se coloca la frase: o que no tenga tratamiento específico curativo, o con capacidad para retrasar la evolución progresiva, que ocasionare síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes, y conlleve un gran sufrimiento físico o psicológico en el paciente, y que por ello conlleve a la muerte en un tiempo variable. Otra iniciativa presentada en Chile por el fundador del Partido Liberal de este país, Vlado Milosevic Verdugo, que en realidad lo presentó en octubre de 2014 y la defendió nuevamente en sesión celebrada el 17 de diciembre de 2020, ante el respectivo órgano legislativo, que en realidad allí se debatieron 4 proyectos refundidos, es un texto que unifica 4 proyectos, despierta en realidad, a mí entender, ciertos reparos a partir de su propia exposición. Al explicar las causas de su iniciativa, tendente a la legalización de la eutanasia activa directa, y luego de exaltar la libertad y la dignidad de todo individuo, dicho legislador señaló textualmente: este es un proyecto de una realidad brutal que se da en Chile. Me refiero a la carencia de los cuidados paliativos, los cuales no son universales. Cuando abrimos el debate sobre la eutanasia, el gobierno se comprometió con nosotros a universalizar el derecho a los cuidados paliativos. Entonces, a un paciente respecto del cual la ciencia llegó a su límite y no le puede ofrecer curación, el Estado y la sociedad no lo pueden obligar a sufrir. El Estado y la sociedad tienen que darle el reconocimiento a su propia libertad, a su propia soberanía. Fin de la cita. Lo cierto es que la propuesta resultó aprobada por la Cámara de Diputados el 20 de abril del 21, con 79 votos a favor, 59 en contra y 2 abstenciones, y ha sido despachada al Senado para su ulterior tratamiento, con la denominación de Proyecto de Ley sobre Muerte Digna y Cuidados Paliativos. Tras reconocerse el derecho de aquellos pacientes que se encuentren en un estado terminal o con dolor severo de cualquier clase, los cuidados paliativos tendentes a disminuir tal síntoma, así como el de evitar el ensañamiento. Hay algún micrófono que está abierto y causa alguna molestia seguramente a los que están grabando esta exposición. Por favor, si pueden controlar eso. Decía que entonces, que luego de reconocer el derecho de esos pacientes que se encuentren en un estado terminal o con dolor severo de cualquier clase, los cuidados paliativos tendientes a disminuir tal síntoma, así como evitar el ensañamiento terapéutico en personas que padecen enfermedades irreversibles, se añade el de decidir y solicitar asistencia médica para morir a las personas que se haya diagnosticado una enfermedad terminal, o bien tenga enfermedad o dolencia seria e incurable, con disminución avanzada e irreversible de capacidades y sufrimientos físicos persistentes e intolerables que no puedan ser aliviados en condiciones que considere aceptables. El proyecto chileno se incluye la administración a la persona requiriente, como los demás, por parte de un profesional de la salud, de una sustancia que cause su muerte, indicada por orden médico, y supervisada, no sé por qué, por un médico cirujano, así como la prescripción y dispensación de una sustancia por parte del médico, de manera que la persona requiriente la pueda autoadministrar, causando su propia muerte, siempre bajo supervisión médica. Bien, en caso de convertirse este proyecto de ley en derecho positivo, solo podrá acceder a dicho auxilio quien posea la nacionalidad chilena o bien residencia legal en Chile, son las mismas limitaciones que vemos en España y en los proyectos de Perú, de Colombia, o certificado de residencia, entonces que acredite un tiempo de permanencia en territorio chileno superior a 12 meses, deberá tratarse de mayores de 18 años y habrán de contar con la certificación de un médico psiquiatra que señale que en el momento de la solicitud se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. En suma, limitaciones análogas a las adoptadas por el legislador español y por todos los demás proyectos. Para finalizar, vuelvo a la Argentina.
Pese a la existencia del dispositivo legal que acabo de reseñar al comienzo, han aparecido en mi país proyectos similares a los mencionados precedentemente, orientados a legalizar la eutanasia activa directa y el suicidio asistido. Los más recientes datan del 25 de noviembre y el 6 de diciembre de 2021 y fueron presentados en la Cámara de Diputados bajo los títulos de Ley de Buena Muerte, Regulación de la Eutanasia y Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir Dignamente, Ley Alfonso, respectivamente, tomando en consideración alguna persona que ha padecido de alguna enfermedad incurable y dolorosa. También en ellos se limita el derecho de quien pueda solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir a las condiciones de ciudadanía argentina, mayoría de edad, plena capacidad psíquica a la hora de presentar tal solicitud. El procedimiento diseñado es similar, las dos modalidades de ayuda para morir son las mismas, administración directa de una sustancia por parte del profesional médico competente o prescripción o suministro de una sustancia de manera que pueda ser autoadministrada por el paciente. Y también, como en aquellas iniciativas parlamentarias, se prevé la objeción de conciencia de los profesionales, el modo de subsanarla, la incorporación de cobertura integral por parte de las obras sociales, tanto del sector público como del privado. Ante la difusión de estos proyectos, se han alzado voces de reconocidas personalidades consagradas a la bioética, algunas de las cuales conozco desde hace 3 décadas, reivindicando la existencia de la legislación plenamente vigente en la Argentina que preserva la argumentada muerte digna, que es la que he descrito al comienzo de mi exposición, distinguiendo ese propósito del que persiguen tales otras iniciativas parlamentarias. Entre esas voces destaco a la doctora Marta Fracapani de Cuitiño, con quien hemos compartido en más de un evento consideraciones bioéticas, que es la directora de la maestría en bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, y que ha señalado al respecto la diferencia entre muerte digna y eutanasia activa directa, refiriendo textualmente que desde 2012 rige en nuestro país la ley de muerte digna, que no es lo mismo que la eutanasia. Caracterizó la muerte digna como la posibilidad de que el paciente conozca su situación, los tratamientos posibles y pueda rechazarlos. Y advirtió que la eutanasia es ir más allá, puesto que consiste en escoger el momento y la forma en que se produce la muerte, concluyendo en que una es permitir morir, mientras que la otra implica la provocación deliberada de la muerte. En esos claros términos, o no tan claros si se quiere, queda planteado el tema y quedo a disposición para preguntas o comentarios de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Niño. La verdad que, bueno, excelente la exposición, con muchísima información, así que muy interesante. Estamos viendo a ver si las preguntas... Hay una pregunta, dice lo siguiente, el respeto a la autodeterminación en la práctica eutanásica, ¿opera de igual manera para los menores de edad? Algo has hecho referencia de acuerdo a alguna legislación, pero te cedo la palabra. Adelante. Así es, sí, de acuerdo a nuestra ley de derechos del paciente, sobre todo a partir de las reformas de la 26742, porque es la 26.529, es la ley madre, digamos, de derechos del paciente, y la 26742 la que la reforma y la profundiza. Niños, niñas y adolescentes, por supuesto, se tiene en cuenta, como lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y nuestra ley 26.061 sobre la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se debe tener en cuenta la opinión de los niños. No solamente reclutarla, rescatarla, sino tenerla en cuenta. Obviamente esto no es dirimente, no es que se hace lo que diga el menor, niña, niño o adolescente, pero sí que se debe tener en debida consideración
lo que atañe a su vida, a su enfermedad, a su salud, sin duda. Así lo dice nuestra ley de los derechos del paciente. Muchísimas gracias, clarísima la respuesta. Otra pregunta, dice si hay diferencia entre muerte digna y eutanasia pasiva. Bueno, en el caso, a mi criterio, a partir de justamente de mis estudios de tesis, de la tesis doctoral y de lo que luego significó el traslado de esos conceptos al Código de Ética para el equipo de salud, la eutanasia pasiva entra dentro del concepto de muerte digna. La eutanasia pasiva con, como decía, la variante contemporánea, que es la adistanasia o antidistanasia, o sea, el retiro de los medios artificiales de reanimación. La eutanasia pasiva en general sería el retiro o abstención de todos los medios de soporte al individuo, ¿verdad? Los de medios artificiales de reanimación es lo que se ha distinguido como adistanasia o antidistanasia. Fíjense el contrasentido de colocar dos prefijos, adistanasia. O sea, tánatos es la muerte, distanasia es alejar la muerte, y adistanasia es no alejar la muerte. Pero bueno, son los términos que se utilizaron, y esa modalidad, junto con la eutanasia pasiva en general, la de retiro o abstención de todos los medios, es la que yo consideraba que estaba justificada debido a, siempre en base a un cuadro como el que describimos en la norma, ¿verdad? Y en cambio, como decía antes, en este sentido, tal vez valga añadir esto que respecto del suministro proporcionado de sedantes, ansiolíticos, analgésicos, que traen como por doble enlace una abreviación del curso vital, fue considerado, a mi criterio, y sigo pensando que es así, no siquiera justificado, sino atípico por conglobación. O sea, siguiendo la construcción doctrinal creada por Zaffaroni y seguida por mí, entre otros profesores de Derecho Penal, respecto de que, además de la tipicidad legal, hay un segundo examen de la tipicidad de una conducta, que es el de llevar ese tipo legal al ordenamiento normativo en general y ver si en realidad en este caso concreto hay tipicidad, hay relevancia típica o no la hay. En este caso, consideré que en ese estudio de la conglobación del ordenamiento normativo, esto de suministrar proporcionadamente los medios sedantes, ansiolíticos y demás, lejos de estar meramente justificado, hacían parte de la lex artis ad hoc. Porque la medicina se dice que es una lex artis como cualquier otra, como la nuestra, una ley del arte. En el caso de ellos, la ley del arte de curar. Pero, como decía un médico forense español, Martínez Calcerrada, en realidad, frente a cada caso concreto, hay una lex artis ad hoc, una ley que se debe relacionar, vincular con el caso en concreto. Bien, muchas gracias, también clarísima la respuesta. Bueno, van apareciendo varias preguntas. Continúo con otra que tenemos. Quería consultarle qué considera, qué consideración merece el caso de Marta Sepúlveda en Colombia, paciente no terminal de ELA. ¿Hubo eutanasia activa directa? Esa era la finalmente, como sabrá la persona que me pregunta, hubo una serie de peripecias, por eso dije que los principales víctimas de la falta de una ley, en algún sentido, han sido justamente las personas que solicitaban algún procedimiento, porque con el caso de Marta Sepúlveda, recién este año se llevó adelante, luego de idas y venidas, de derogaciones, de intervención de muchas instituciones, porque hay una institución que
específicamente para el dolor, está la Corte Constitucional, distintas instituciones que intervinieron en el caso, y realmente terminó siendo una eutanasia activa directa, pero luego de meses o años de vericuetos, donde las instituciones no se ponían de acuerdo respecto de, vuelvo a decir, siguiendo la modesta ley de derechos del paciente de la Argentina, la muerte digna de esa persona se hubiera zanjado en menos de una semana o en una semana en el tratamiento de fin de vida de un paciente. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta que también hiciste referencia con respecto al tema de la discapacidad. ¿Cómo se procede la eutanasia en una persona con discapacidad y el registro de autoprotección? Bueno, como saben, quien lea el articulado de la 26.529 y reformada por la 26.742, observa que en todo caso está en la nota de consentimiento del individuo o bien el de sus representantes, el acuerdo propio y el consentimiento de los representantes. Entonces, la falta de competencia psíquica, para decirlo en los términos que nos vienen de la nomenclatura anglosajona, lo de competencia, ¿verdad? Se suple por la solicitud de, por ejemplo, en el caso que di de Neuquén, era una persona con un estado vegetativo permanente, que estaba desde hacía largos años en ese estado vegetativo permanente. Los responsables de la clínica no querían que concluyera de ninguna manera la situación, y las hermanas, que eran las curadoras de ese individuo, las dos hermanas, solicitaron, yo justamente fui convocado en su momento, antes de que se tomara esta resolución, diciendo que la solución estaba al servicio de quien quisiera tomarla, porque las hermanas habían perfeccionado la nota consensual, mediante la cual se decía que solicitaban que se suspendiera todo soporte vital, incluida la hidratación y la nutrición. Lamentablemente tuvo que pasar mucho tiempo hasta que, en definitiva, se procediera de la manera que se hizo. Pero por supuesto que ahí tenemos un caso concreto donde hermanas curadoras, que él ni siquiera las nombró tales, sino que se hizo todo sobre la base de las formalidades legales, pero se instituyeron en curadoras, diciendo parientas por consanguinidad, pero además las curadoras solicitaron y obtuvieron por parte de la Corte Neuquina y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se suspendiera todo soporte vital, incluido la hidratación y la nutrición. Y como digo, este antecedente jurisprudencial nos da la posibilidad de ver cómo a partir de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, reconociendo que existe la ley 26.529 y citándola, y la 26.742, donde se habla de que está prohibida la práctica eutanásica, nos tiene que llevar a la única conclusión de que la práctica eutanásica que está vedada, que está prohibida para los médicos en el aquí y ahora en la Argentina, es la eutanasia activa directa. Justamente lo que proponen todos estos proyectos, la ley española, la ley de Benelux, de ponerle la inyección al señor y matarlo en el momento, en lugar de, eventualmente, abstenerse, hacer de parte del profesional médico solo la sedación paliativa y todos los demás cuidados. Por ejemplo, como lo dije, hay algunas cosas que son muy, muy dolorosas, pero que tienen que ver con estos cuadros. Por ejemplo, las escaras producidas por meses de postración de un individuo, las heridas propias de las intervenciones quirúrgicas que hayan ocurrido. Entonces, todo esto, por supuesto, cubrirlo porque hace a la dignidad del paciente, pero dentro de un marco donde, como digo, no lo digo yo, lo dicen los médicos que se ocupan del tratamiento de fin de vida, que esto tiene una dolorosa duración de una semana como promedio.
Y en cambio tenemos enredados en vericuetos burocráticos que hacen a una semana, 2 semanas, en los proyectos argentinos, no me daba el tiempo como para seguir, pero en los proyectos argentinos, en uno de ellos, son 3 las consultas, las valoraciones que hay que hacer, con un comité especial que van trasladándose semana tras semana, para simplemente, eso sí, en el tramo final es muy expeditivo. Una inyección y se murió. O bien, tome señor, a la manera del marinero español San Pedro, tome señor y que tome y se muera. Pero me parece que es mucho más ponderado desde el punto de vista de los principios bioéticos que he recordado de Beauchamp y Childress, el de la beneficencia en la sedación progresiva y todos los demás cuidados, la no maleficencia, porque aquí no hay un no querer, no está el dañar directamente, la justicia, porque se extiende a todo un universo, nos está pensando si tiene la situación migratoria en legal forma, o si nació aquí o allá, se tiene en cuenta incluso la opinión de niñas, niños y adolescentes. Me parece que es una solución dentro de lo que nos ofrece hasta hoy el derecho comparado, mucho más acorde con los principios de la bioética, la que formula en este momento, en pleno vigor, la ley 26.529, reformada por la ley 26.742, que, como digo, reconoce el sedimento, la base, en el Código de Ética para el Equipo de Salud de la Asociación Médica Argentina y de la Sociedad Argentina de Medicina. Muchas gracias también por esta respuesta. Bueno, se va acabando el tiempo, pero acá seleccionamos 2 últimas preguntas, así ya no le robamos más tiempo. Una que viene de Guatemala, dice lo siguiente: una persona que puede tener una enfermedad terminal o enfermedad incurable, ¿no podría poner en disyuntiva la decisión correcta de la interrupción de la vida? Entonces, pues, ¿hasta dónde justificar esa decisión que sea la más correcta? No sé si quedó claro o... Tal vez lo que pretende quien interroga es hasta qué punto puede haber capacidad psíquica normal en una persona aquejada por una enfermedad. Bueno, de eso se trata en cualquier caso, en cualquiera de los casos que estamos viendo de la legislación comparada. No se trata de que se da la voluntad simplemente formalizada, sino que se considera por parte del equipo médico tratante, el médico tratante y el equipo, en la medida en que pueda haber algún tipo de duda respecto de que el individuo, si es un individuo que está en condiciones psíquicas normales, obviamente, o digamos, en principio como regla, obviamente hay un examen psiquiátrico para ver si lo está solicitando en su sano juicio, o si es el dolor lo que lo lleva a esto. Ahora, paralelamente, en cualquier caso, si ese individuo, primero, si el médico, el equipo médico está diciendo, no es una idea de este hombre tiene sufrimientos que se los estamos paliando de la manera mejor posible, pero no tenemos modo de evitar ese sufrimiento físico y o psíquico. Están dadas las condiciones como para que se proceda en alguno de estos vías que nos ofrece la legislación. La que yo considero más respetuosa de todos los principios de bioética es la que señalo, que es la vigente en mi país. Y realmente me parece sumamente extraño el hecho de que haya arreciado en estos 2 años de pandemia la idea de que hay que ir para adelante, sobre todo cuando me encuentro con legisladores que dicen, bueno, como no tenemos cuidados paliativos suficientes, no están universalizados los cuidados paliativos, entonces hay que avanzar con la eutanasia activa directa y acabar con la vida del paciente con su nota consensual y todo lo demás. Yo creo que hay que ser muy ponderado en ese sentido, ¿verdad?
Y vuelvo a decir, retomando lo que preguntaban desde Guatemala, es muy posible que el dolor haga que una persona tenga, pero no se trata simplemente que diga me duele, sino que haya un médico, un equipo médico detrás que diga sí, realmente esta situación es objetivamente clara. No se trata de una sensación subjetiva, sino que hay que estar corroborado por los médicos. Acá hay una relación médico-paciente que muchas veces se ha descuidado y que es absolutamente importante desde el punto de vista bioético. El médico tiene que estar junto al médico tratante. Es más, en casi todos los proyectos hay un médico tratante y un médico consultor para refrendar. Yo tenía en la fórmula que di hasta 2 médicos que estuvieran de acuerdo con el médico tratante respecto de cuál es el cuadro que se está dando. Entonces no se trata simplemente de una persona que a lo mejor por el dolor quiere que termine su sufrimiento de una manera drástica, sino que tiene que haber una corroboración, más allá de cuál sea la vía que después legal o reglamentariamente estemos tomando en consideración. Tiene que haber un sedimento de objetividad, de intersubjetividad, que lo da un médico y un equipo médico detrás explicando la situación. En algunos casos hay comités de bioética, en algunos, por ejemplo en Estados Unidos, proliferaron los comités de bioética, sobre todo a partir del concepto de muerte cerebral y todo lo demás, aparecieron una cantidad en buen criterio, ¿no? Con buen criterio, de comités de bioética interdisciplinarios. Yo mismo he formado parte, he sido convocado para comités de ética, por ejemplo, para dar un caso no tan dramático, porque no estamos hablando de situación de muerte, pero donde se daban ciertas alternativas, todas muy dolorosas. Por ejemplo, recuerdo el caso en un hospital, que es un instituto de gastroenterología, donde en plena crisis del año 2001 existía un individuo que se trataba de un alcohólico crónico que concurría prácticamente cotidianamente para transfusiones de sangre porque tenía varices esofágicas derivadas de su dolencia propia de un alcohólico crónico y había que hacerle transfusiones sanguíneas en un momento en que escaseaba ese bien. Entonces, ¿qué hacer respecto de ese individuo? Fíjense ustedes esa dramática opción respecto de qué hacer con ese individuo frente a la falta, y esto es lo que a veces nos hace renacer, y vale la pena que haya salido esto, aunque sea de una manera en diagonal, oblicua, porque muchas veces la eutanasia económica, por la escasez de recursos, renace, florece en medio de estas observaciones bioéticas tan sesudas y tan interesantes. Por ejemplo, hablando con médicos pediatras de los 3 hospitales de pediatría aquí, me contaban que cuando eligen, porque no todos los recursos están a disposición y algunos de esos recursos ellos elegían no solo en base al cuadro del niño, por ejemplo, para implantarle un riñón artificial, un mecanismo de diálisis y demás, sino que también consideraban cuál era la familia que lo estaba llevando a ese paciente para ver en qué, y esto es algo que por supuesto no aparece, nadie lo va a contar de esta manera, pero para ver cuál de los niños tenían una familia atrás que lo mantuviera y no perder la posibilidad de darle a otro niño un medio artificial sí, en definitiva, de mejor funcionamiento de sus riñones y, digamos, no perder la posibilidad de que en algún caso exitoso, por el hecho de tener detrás una familia que lo llevara todas las veces que fuera necesario para llevar adelante ese procedimiento de diálisis. Fíjense hasta qué punto
dramático, y en definitiva muy doloroso, la eutanasia económica, o sea, porque sin duda al niño que se le elige y se le implanta, es un niño, ante la escasez de recursos, un niño que va a quedar fuera del sistema. Y esto pasa, y esto sucede. Y sucede por falta de recursos suficientes. Pero el tema es, una cosa es decir, bueno, vamos a elegir ante la escasez de recursos a quién estamos mejorando en su calidad de vida con una diálisis. Otra cosa es decir, bueno, entonces que se muera, porque lamentablemente las cosas son así. Hay una gran diferencia entre, desde el punto de vista de la ley de la probabilidad, entre no colocarle a un niño y hacerlo con otro, aún teniendo en cuenta no al niño en sí mismo, sino el cuadro del paciente, pero además cuál es la familia que está detrás y qué asistencia social puede haber para ampararla, y descartar directamente a algunos y decir, bueno, esto es inyección y a otra cosa. Es doloroso, es dramático, pero es así. Bueno, excelente la respuesta y para una profundísima reflexión, vinculada justamente con el tema de niñez. Le formulo la última pregunta. ¿Se puede dar la situación con relación al menor que haya controversia entre la decisión del niño o niña y alguna entidad u organización que vele por la defensa de niños y niñas y la defensa a la vida? Digamos, que haya una controversia entre la decisión de los niños, entiendo que también por ahí de los familiares, y una entidad que defienda la vida. Esta es la última pregunta y con esto ya iríamos cerrando. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, sin duda que puede haber controversias. En ese sentido, vuelvo a decir, lo mejor es que se propenda, que hay una propensión saludable a la formación de equipos de bioética, de comités de bioética en cada unidad hospitalaria, donde se pueda resolver el tema de manera incluso transdisciplinaria, interdisciplinaria. Pero obviamente entre una organización no gubernamental por el derecho a la vida y demás, y la relación médico-paciente, cuando el médico y su equipo están tomando una determinada decisión, sobre todo en el terreno en que nos estamos moviendo aquí, o sea, que no será una decisión de eutanasia activa directa, sino eventualmente de eutanasia pasiva por parte del médico y eutanasia activa indirecta o de doble enlace. El hecho de que exista criterio creado por parte del médico y del equipo médico y consenso con el paciente y o sus representantes legales, creo que las demás opiniones se deben tomar todas en cuenta, pero hay una jerarquía, digamos, en cuanto a criterios a adoptar, que me parece que es muy clara. La relación médico-paciente es la que prevalece. Sí, lo importante justamente, y esto vuelve a ser un problema estrictamente de bioética, la relación entre el médico y el paciente, la importante relación entre el médico y el paciente, que en las sociedades altamente anónimas en que vivimos, a veces se desvirtúa, se desdibuja, y es algo que conviene recuperar. En algunos países existe el médico de familia todavía, el médico de la manzana, lo he podido apreciar sin ánimo de ningún proselitismo político, digámoslo de paso, en Cuba. En Cuba hay una red, un sistema que permite, y ocurrió también en Venezuela. Yo he sido profesor y en principio sigo siendo profesor de filosofía y teoría de la pena en Maracaibo, y ha habido avances en cuanto a devolverle a las familias un médico, un responsable médico de ese seguimiento tan importante de la vida y la salud de los miembros de la familia. Que eso, por supuesto,
en las sociedades industrializadas y altamente anónimas, se ha perdido definitivamente. Y es algo a recuperar, que los médicos y los pacientes tengan una relación recreada donde las mejores soluciones surjan a partir del diálogo, a partir del conocimiento lo más completo posible, no solo de enfermedad con signos psicofísicos. Fíjense que lo que en la Constitución de 1948, la Organización Mundial de la Salud dijo, salud no es ausencia de enfermedades, es el máximo bienestar físico, psíquico y social. Tenemos que recuperar eso, y la relación entre médico y paciente mucho tiene que ver en la recuperación de ese concepto amplio de salud. No es ausencia de enfermedad, es el máximo bienestar físico, psíquico y social. Bueno, muchísimas gracias. Excelente también la respuesta. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final. Hay comentarios, bueno, podrá ir leyendo que dicen que la conferencia es excelente. Excelente el diálogo que ha planteado el doctor Niño entre el campo sanitario y el campo del derecho. También no dejan de ser temas totalmente novedosos, muchas veces poco tratados, así que está en ese sentido incorporar una conferencia con este tema de esta calidad, la verdad que es excelente. Le da una excelencia aún mayor a las conferencias magistrales que estamos organizando desde el año pasado. Así que bueno, me sumo a esos agradecimientos y saludos que están poniendo ahora en el chat. Así que bueno, ha sido un verdadero placer tenerlo por aquí. Y bueno, sin más, agradecerle también a todos por estar aquí presentes. Hemos tenido una participación de más de 160 personas, así que muchísimas gracias por el compromiso y las preguntas que han formulado. Y bueno, sin más, obviamente destacar la excelencia de la respuesta del doctor Lynch. Así que bueno, llegamos hacia al final. Yo les agradezco a ustedes, a vos, Sebastián, por tu presentación, por tu cordialidad y por la oportunidad de intercalar las preguntas, y a todos los presentes por el hecho de haberme acompañado, porque somos una comunidad, en este momento hemos sido una comunidad académica pensando todos en un mismo tema, y lo que se necesita aquí y en cualquier parte es esto de dialogar, de conocernos mejor, de intercambiar preguntas y respuestas, y de llegar todos a una realidad más justa y más eficiente también, pero fundamentalmente más justa y más solidaria. Gracias a todas y todos. Bueno, excelente mensaje, qué mejor que terminar así. Así que bueno, nuevamente gracias a todas y todos, y en particular al doctor Niño.